que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche las voces, música, vidas y testimonios de aquellos santos hombres y mujeres de Dios que van dejando tras sus pasos huellas profundas y perfumadas de la presencia de Cristo en sus vidas. Pálpelas, siéntalas, escúchelas en Ecos del Paraíso. Saludos, apreciados oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa Ecos del Paraíso. Les saluda Milagros Hilda Reyes y desde ya con nosotros en la narración el pastor Juan Joaquín de la Cruz Gerardo. Al percibir Caifás la influencia que reinaba, apresuró el examen. Los enemigos de Jesús se hallaban muy perplejos. Estaban resueltos a obtener su condenación, pero no sabían cómo lograrla. Los miembros del concilio estaban divididos entre fariseos y saduceos. Había acerba animosidad y controversia entre ellos, y no se atrevían a tratar ciertos puntos en disputa por temor a una rencilla. Con unas pocas palabras, Jesús podría haber excitado sus prejuicios unos contra otros, y así habría apartado de sí la ira de ellos. Caifás lo sabía, y deseaba evitar que se levantase una contienda. Había bastantes testigos para probar que Cristo había denunciado a los sacerdotes y escribas, que los había llamado hipócritas y homicidas. Pero este testimonio no convenía. Los saduceos habían empleado un lenguaje similar en sus agudas disputas con los fariseos, y un testimonio tal no habría tenido peso para los romanos, a quienes disgustaban las pretensiones de los fariseos. Había bastantes pruebas de que Jesús había despreciado las tradiciones de los judíos y había hablado con irreverencia de muchos de sus ritos. Pero acerca de la tradición, los fariseos y los saduceos estaban en conflicto, y estas pruebas no habrían tenido tampoco peso para los romanos. Los enemigos de Cristo no se atrevían a acusarle de violar el sábado, no fuese que en un examen revelase el carácter de su obra. Si se sacaban a relucir sus milagros de curación, se frustraría el objeto mismo que tenían en vista los sacerdotes. Habían sido sobornados falsos testigos que acusasen a Jesús de incitar a la rebelión y de procurar establecer un gobierno separado. Pero su testimonio resultaba vago y contradictorio. Bajo el examen, desmentían sus propias declaraciones. Gracias por escuchar Ecos del Paraíso. En los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho: «Destruí este templo y en 3 días lo levantaré». En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia muerte y resurrección. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Los judíos habían comprendido estas palabras en un sentido literal, como si se refirieran al templo de Jerusalén. A excepción de esto, en todo lo que Jesús había dicho, no podían hallar los sacerdotes que fuese posible emplear contra él. Repitiendo estas palabras, pero falseándolas, esperaban obtener una ventaja. Los romanos se habían dedicado a reconstruir y a embellecer el templo, y se enorgullecían mucho de ello. Cualquier desprecio manifestado hacia él habría de excitar seguramente su indignación. En este terreno podían concordar los romanos y los judíos, los fariseos y los saduceos, porque todos tenían gran veneración por el templo. Acerca de este punto, se encontraron dos testigos cuyo testimonio no era tan contradictorio como el de los demás. Uno de ellos, que había sido comprado para acusar a Jesús, declaró: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si se hubiesen sido repetidas exactamente como Él las dijo, no habrían servido para obtener su condena ni siquiera de parte del Sanedrín. Si Jesús hubiese sido un hombre como los demás, según aseveraban los judíos, su declaración habría indicado tan solo un espíritu irracional y jactancioso, pero no podría haberse declarado blasfemia. Aunque es la forma en que la repetían los falsos testigos, nada contenían sus palabras que los romanos pudiesen considerar como crimen digno de muerte. Pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una sola palabra pronunció en su defensa. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba. Parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás se desesperaba. Quedaba un último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez con el rostro decompuesto por la pasión e indicando claramente por su voz y por su porte que si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. «¿No respondes nada?», exclamó. «¿Qué testifican estos contra ti?». Pero Jesús guardó silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por fin Caifás, alzando la diestra hacia el cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Cristo no podía callar ante esta demanda. Había tiempo en que Jesús debía callar y tiempo en que debía hablar. No habló hasta que se le interrogó directamente. Sabía que el contestar ahora aseguraría su muerte. Pero la demanda provenía de la más alta autoridad de la nación y en el nombre del Altísimo. Cristo no podía menos que demostrar el debido respeto a la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio.
debía presentar claramente su carácter y misión. Jesús había dicho a sus discípulos: «Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos». Ahora, por su propio ejemplo, repitió la lección. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso. Todos los oídos estaban atentos y todos los ojos se fijaban en su rostro mientras contestaba: «Tú lo has dicho». Una luz celestial parecía iluminar su semblante pálido mientras añadía: «Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la presencia de Dios y que viene en las nubes del cielo». Por un momento la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló ante la mirada penetrante del Salvador. Esa mirada parecía leer sus pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón. Nunca en el resto de su vida olvidó aquella mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Entonces Jesús dijo: «Desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo». Con estas palabras, Cristo presentó el reverso de la escena que ocurriría entonces. Él, el Señor de la vida y la gloria, estaría sentado a la diestra de Dios, sería el juez de toda la tierra y su decisión sería inapelable. Entonces, toda cosa secreta estaría expuesta a la luz del rostro de Dios y se pronunciaría el juicio sobre todo hombre según sus hechos. Las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote. El pensamiento de que hubiese de producirse una resurrección de los muertos que hiciese comparecer a todos ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás. No deseaba creer que en lo futuro hubiese de recibir sentencia de acuerdo a sus obras. Como en un panorama surgieron ante su espíritu las escenas del juicio final. Por un momento vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros devolviendo a sus muertos con los secretos que esperaba estuviesen ocultos para siempre. Por un momento se sintió como delante del juez eterno, cuyo ojo que lo ve todo estaba leyendo su alma y sacando a la luz misterios que él suponía ocultos con los muertos. La escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en lo vivo al saduceo. Caifás
había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. Ahora se sintió enloquecido por una furia satánica. ¿Iba este hombre preso de él a asaltar sus más queridas teorías? Rasgando su manto, a fin de que la gente pudiese ver su supuesto horror, pidió que sin más preliminares se condenase al preso por blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, dijo Caifás. He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron. La convicción mezclada con la pasión había inducido a Caifás a obrar como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo, y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia. Este acto tenía profundo significado. Poco lo comprendía Caifás. En este acto, realizado para influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios, quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí la sentencia de muerte. No se pierda un solo momento de esta interesante historia que solo se escucha en Ecos del Paraíso. El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, había de rasgar el sacerdote sus ropas, como era entre los judíos costumbre hacerlo en ocasión de la muerte de amigos y deudos. Los sacerdotes no debían observar esta costumbre. Cristo había dado a Moisés órdenes expresas acerca de esto. Todo lo que llevaba el sumo sacerdote debía ser entero y sin defecto. Estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo Jesucristo. Nada que no fuese perfecto en la vestidura y la actitud, en las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. Él es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas para el servicio terrenal. Nada que no fuese la perfección podía representar debidamente el carácter sagrado del servicio celestial. El hombre finito podía rasgar su propio corazón, mostrando un espíritu contrito y humillado. Dios lo discernía, pero ninguna desgarradura debía ser hecha en los mantos sacerdotales, porque esto mancillaría la representación de las cosas celestiales. El sumo sacerdote que se atrevía a comparecer en santo oficio y participar en el ministerio del santuario con ropas rotas era considerado como separado de Dios. Al rasgar sus vestiduras, Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la tradición de los hombres. Una ley de origen humano estatuía que en el caso de blasfemia podía desgarrar impugnemente sus vestiduras por horror al pecado.
Así la ley de Dios era anulada por las leyes de los hombres. Cada acción del sumo sacerdote era observada con interés por el pueblo, y Caifás pensó ostentar así su piedad para impresionar. Pero este acto, destinado a acusar a Cristo, estaba vilipendiando a aquel de quien Dios había dicho: mi nombre está en él. Él mismo estaba cometiendo blasfemia. Estando él mismo bajo la condenación de Dios, pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la nación judía, como nación, iba a ocupar desde entonces para con Dios. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. Cuando Cristo en la cruz exclamó: consumado es, y el velo del templo se rasgó de alto abajo, el vigilante santo declaró que el pueblo judío había rechazado a aquel que era el prototipo simbolizado por todas sus figuras, la sustancia de todas sus sombras. Israel se había divorciado de Dios. Bien podía Caifás rasgar sus vestiduras oficiales, que significaban que él aseveraba ser el representante del gran sumo pontífice, porque ya no tendrían significado para él ni para el pueblo. Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en horror por sí mismo y por la nación. Si Dios está tocando hoy su corazón, comuníquese a nuestra línea de teléfono o por medio de las redes sociales y nosotros estaremos orando por usted. Comparta con otros lo que por gracia ha recibido. Puede visitar nuestra página en internet ecosdelparaíso.com. Radiante mañana, imagínate Que llegas a una orilla y encuentras que es el cielo, que estrechas una mano, y que es la mano de Dios, que respiras un nuevo aire, y que es el de las regiones eternas, que te sientes vigorizado, y es porque entras a la inmortalidad, que te despiertas, y te hallas en el hogar celestial, que escuchas sinfonías de alabanzas, y son las de los coros angélicos, que veis unos rostros felices, y son tus seres queridos. Con profunda gratitud hemos presentado Ecos del Paraíso. Es una producción y realización de su hermano y amigo de siempre, el pastor Juan Joaquín de la Cruz Gerardo.